Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy hablaremos sobre las curiosidades de uno de los personajes más queridos por la comunidad de fans, sobre todo muy esperado en este presente arco de Wano Kuni. Y claro, como ya puedes haber notado, estoy hablando de Marco el Fénix. Como siempre, la charla al final. De momento, arranquemos. Número 1. En el capítulo 234 del manga de One Piece, Marco tuvo su primera aparición. Sin embargo, cuando este capítulo fue adaptado al anime, en el episodio 151 se nos presentó con una apariencia muy diferente a la que conocemos. En realidad, fue solo la combinación de colores la que fue bastante diferente, pues el diseño sí es un tanto similar. Esto se debió en parte a que Marco no fue presentado de manera oficial en dicho capítulo del anime y del manga. Y lo que es más, en el manga solo tuvo una pequeña viñeta y con un diálogo. Más tarde, en su segunda aparición en el anime, el error en la combinación de colores fue corregida y tuvimos una muy similar a la que tenemos hoy en día. Claro, con el tiempo Marco ha sufrido el blanqueamiento que otros personajes de tez morena sufrieron, como fue el caso de Robin-chan, pero ese es otro tema que podemos hablar en otra ocasión. De verdad, ¿soy el único que extraña a la morenaza de ojos azules? Bueno, en fin, continuemos. Número 2. Actualmente solo se sabe que Marco el Fénix es capaz de utilizar dos tipos de haki, los cuales son haki de percepción y haki de armadura, o como les guste llamar a estos. Su dominio sobre el haki de percepción es muy bueno, no tanto como en el caso de Katakuri, sin embargo su nivel es muy alto. Esto se demuestra cuando pudo detectar a tiempo a Kizaru, incluso cuando este usaba las habilidades de su fruta del diablo, la cual sabemos en cuanto a velocidad es una de las más rotas. En cuanto a su dominio sobre el haki de armadura, no es muy distinto al anterior, pues no fue solo capaz de intercambiar movimientos con usuarios tipo logia, sino que estos fueron los tres almirantes de la marina. Envió a volar a Kizaru de una patada contra los muros de Marineford, salvó a Luffy de Aokiji cuando este intentaba terminar con nuestro protagonista, y claro, golpeando a Kainu cuando este intentaba finiquitar a Luffy. Con la ayuda de Vista y no lograron causar gran daño, pero bueno, debes entender que en ese momento no conocíamos muy bien el concepto del haki. Número 3. Aunque nunca se ha visto a Marco llevar el papel de navegante de manera oficial, gracias a que Oda lo dibujó de niño a raíz de una petición que le hicieron en un preguntas y respuestas, la cual era que dibujara a algunos de los piratas de Shirohige cuando estos eran niños. Curiosamente pudimos ver a Marco dibujando algunos mapas, actividad que hoy solo hemos visto realizar en el mundo de One Piece a los navegantes. Posiblemente esto ya lo tenías bastante aceptado, aunque sea de manera inconsciente, o tal vez no, pues además de ser navegante también es un doctor, aunque esto último puede deberse más que otra cosa a su fruta del diablo, que a sus estudios en medicina, pero eso no lo sabremos de momento. Número 4. En su momento, el opening número 13 de One Piece nos hizo un gran spoiler con respecto al ex comandante de los piratas de Shirohige, y como ya pudiste haber notado fue el hecho de cuál era su fruta del diablo, pues en ese momento recién comenzaba el arco de Marineford y nosotros ignorábamos mucha de la información sobre Marco, y Toei Animation ya nos soltaba el spoiler sobre Marco el Fénix. Claro, en ese opening hay muchos más spoilers, pero en este caso este es el que nos interesaba. Por supuesto, los que se vieron el manga primero no se vieron afectados por estos spoilers. ¿Es que acaso te creías que los spoilers de Toei Animation en el anime eran cosa nueva? Pues no, hermano, recuerdo spoilers desde los primeros capítulos de Last Blue. Número 5. En el punto anterior hablamos sobre la fruta del diablo de Marco, pero esta tiene más cosas que contarnos. Gracias a su fruta fue el primer usuario de Akuma no Mi tipo Zoan mítica, del que nosotros supimos, y con ella nos introducieron una nueva variante de las frutas Zoan. Es importante que no confundas las frutas prehistóricas como la de X-Drake con las frutas míticas. Número 6.
Marco es actualmente una de las dos únicas personas que han luchado con los 3 almirantes de la marina de forma consecutiva. Por si se te escapa el detalle y tienes curiosidad, la otra persona fue su capitán Shirohige. Por supuesto, nosotros tenemos a nuestro loco capitán, quien se enfrentó a los 3 almirantes no de manera consecutiva, sino simultánea, y hasta la fecha es la única persona que se sabe ha hecho algo tan loco, aunque rápidamente fue apaleado. Pero aún así hay quienes se atreven a negar el nivel yonko de Luffy. Bueno, dejemos las bromas aparte y continuemos. Número 7. El excomandante de los piratas de Shirohige actualmente tiene 45 años, aunque durante la guerra, cuando lo conocimos más de cerca, solo tenía 43 y su cumpleaños es el 5 de octubre. Número 8. La comida favorita de Marco curiosamente es muy similar a su cabeza, ya que es la piña. En realidad, esto de curioso tiene entre poco y nada, pues no es un secreto que Oda Sensei es un troll de cabo a rabo. Número 9. A pesar de que el estilo de pelea de Marco el Fénix es principalmente cuerpo a cuerpo y sus ataques generalmente involucran fuertes patadas, como lo pudimos ver en sus repetidos encuentros contra fuertes oponentes en el arco de Marineford, aunque no lo creas, es un hábil espadachín. Esto se sabe ya que en su breve aparición en el flashback de la isla Yojin, cuando esta es salvada por los piratas de Shirohige, se le puede ver junto a Teach y Diamond Yosu, y en esa escena que menciono portaba una katana. Se desconoce qué tan buena es su habilidad con la espada, pero si de algo estoy absolutamente seguro es que es mucho mejor que Luffy con sus puñetazos de katana. Número 10. Marco fue el primero de los tripulantes de Shirohige en tratar de hacerse amigo de Porgas the Ace, y también fue el encargado de explicar la relación que ellos tenían con su capitán, que más que una banda de piratas eran como una familia, y lo que es más, lo instó a irse del barco si no estaba dispuesto a llevar la marca de Barba Blanca y convertirse en uno de sus hijos. No es tanto una curiosidad, pero me gustó el hecho de que Marco se portara como un hermano mayor con Ace desde el principio. Si recordamos, también fue el primero en aceptar a Oden e insistir a su capitán que lo dejara volverse uno de sus nakamas. Número 11. Anteriormente te mencioné que Marco el Fénix fue el primer usuario de las frutas tipo Zoan mítica que conocimos. Sin embargo, hay otro hecho a destacar, y es que actualmente conocemos a 4 usuarios más de este tipo de frutas, haciéndolos un total de 5, los cuales son el exalmirante de flota Sengoku, con su fruta del diablo Hito Hito no Mi, modelo Gran Buda, una de las comandantes de Kurohige, Katarina Devon, con su fruta del diablo Inu Inu, modelo Kyuubi, el Yonko Kaido, con su fruta del diablo Zoan mítica, modelo Dragón Oriental. Lo siento, pero no recuerdo el nombre de esta fruta. De hecho, creo que no se ha confirmado de forma oficial. Y el último usuario de fruta Zoan mítica es el detestable Kurosumi Orochi, con su Heavy no Mi, modelo Yamato no Orochi. Si se me está escapando algún usuario de fruta Zoan mítica, por favor compártenos esa información en los comentarios. Número 12. Marco junto a su compañero comandante Yosu fueron los primeros personajes en darnos pistas sobre el Haki del Conquistador, solo que en ese momento no lo llamaron por su nombre y hablaron de una manera muy vaga, y me refiero a cuando Shanks visita a Shirohige. Marco y Yosu le dicen a los nuevos y más débiles miembros de la banda que deberían de retirarse, ya que no podrán soportar de pie frente a un hombre como Shanks, ya que su Haki es demasiado abrumador. Ojo, sí le llaman Haki, pero nada más, no hay explicación ni nada. Esto se puede apreciar en el episodio 316, si lo ves en su idioma original. Número 13. El Seiyu, que es el encargado de dar voz a Marco, también fue el que le dio voz a Ichigo Kurosaki de la serie Bleach y a Whis de Dragon Ball Super. Claro, no hace falta mencionar que Masakazu Morita ha trabajado dando vida a muchos personajes del mundo del anime, pero seguramente estarás de acuerdo conmigo que estos dos, además de Marco en One Piece, son sus trabajos
trabajos más reconocidos, en especial el de Whis, pues la serie de Dragon Ball Super hace no mucho fue algo popular, aunque en lo personal no hablemos de esa serie porque te haré enojar con lo que diré. Como siempre, aquí vienen un par de curiosidades extras. Marco el Fénix mide 2 metros con 3 centímetros, su tipo de sangre es X y además él no se murió en la guerra de Marineford a diferencia del Donas. Ya, no se enoje mi hermano, acabo con las bromas. Por cierto, si alguna de las curiosidades que mencioné en este video no las sabías, me gustaría pedirte que la dejaras en los comentarios, te estaré leyendo. Pero como ya sé que eres super fan de One Piece, terminarás aportándonos una nueva curiosidad. Y en un tema aparte, por si no lo habías notado, el número de suscriptores del canal ya es público, por si tenías curiosidad al respecto. Dime, ¿el número fue mayor de lo que pensabas o menor? ¿O ni siquiera lo tenías en mente? Ahora, un detalle aparte, y solo para los que llegan hasta esta parte del video, vamos a trolear a la gente en los comentarios. Escribe al inicio de tu comentario: yo sí me di cuenta del secreto que tenía el video. Con suerte podremos engañar a algún inocente. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Si te ha gustado el video deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. No te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que se sube a este canal. Por otro lado, si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir el video. Y si te interesan las teorías de One Piece o el contenido de anime y manga en general, considera darte una vuelta por el canal. Puedes encontrar algo que te resulte interesante. Bueno, creo que eso sería todo por esta ocasión. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.